Desde San Cristóbal, la ciudad cordial, genera su señal La Nación Radio. Siempre en el corazón del tachirense. Siempre, siempre, siempre lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. El talento nacional y regional. La música de los artistas emergentes. La escuchas en La Nación Radio. Buenos días, estamos como cada miércoles aquí en La Nación Radio a través de este espacio denominado Perfiles de mi Tierra. Y el día de hoy vamos a tener invitados, digamos, internacionales. Vamos a tener una videollamada con dos distinguidos psicólogos venezolanos que desarrollan un trabajo muy interesante relacionado con la migración y la atención psicológica que requiere pues todas aquellas personas que por una u otra razón deben ir a otras partes del mundo a buscar nuevas posibilidades de vida. Es un tema bastante complejo, pero esperemos que estos especialistas en el tema y que han tenido una experiencia directa con el mismo pues nos aclaren muchas dudas el día de hoy. Como cada miércoles nos acompaña alguien en la parte técnica. En este caso agradecemos a Charlie García que esté pues atendiéndonos en esta transmisión que tiene sus detalles. Es bastante compleja, pero esperamos el día de hoy solventarla con éxito. Como les dije, nuestros invitados el día de hoy son la psicóloga Arelis Eustache Rodríguez y el psicólogo Rubén Ángel. También les recordamos que en la coordinación general de la emisora está el licenciado Ángel Escalante y en la dirección general de la emisora y de los servicios informativos de Diario La Nación está la licenciada Omaira Labrador. Y quien les habla aquí en este micrófono, Freddy Omar Durán, CNP 10908. También les recordamos que este programa Perfiles de mi Tierra tiene el apoyo de NARBET, que para este 6 de diciembre tiene un evento muy especial que es un congreso educativo que se va a desarrollar en el Lido Hotel y que va a contemplar temas como la robótica, la neurodiversidad, la astronomía, entre muchos más. En el transcurso del programa seguiremos dando más informaciones de este evento que se va a realizar precisamente este 6 de diciembre y donde la gente puede comunicarse, porque aunque el evento es gratuito, los cupos son limitados. Y bueno, vamos a hablar con los invitados del día de hoy. No sé si los tenemos en línea. A la doctora Arelis y a la psicóloga Arelis Eustache Rodríguez y al psicólogo Rubén Ángel. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy, Arelis Eustache, psicóloga, efectivamente. Muchas gracias, Freddy, por la invitación, por la introducción. Gracias a todo el equipo también de La Nación. Y también está conectado mi colega Rubén Ángel. Ángel está terminando una llamada justamente de referencia a una colega para una posición de laboral por outplacement, pero yo estoy aquí, así que vamos adelante. Voy a hacer una pequeña presentación, psicóloga. Es Arelis Eustache Rodríguez, es psicóloga bilingüe, egresada de la Universidad Central de Venezuela, descendiente de haitianos, venezolana de nacimiento, canadiense por ciudadanía. O sea, es una persona cosmopolita, argentina de corazón y residente en Chile.
A lo largo de los años ha acumulado vivencias muy diversas, como su formación académica en psicología, arte, gastronomía, a la par que consolida experiencia laboral en recursos humanos, en gestión logística y también en materia de liderazgo. Por su parte, el psicólogo Rubén Ángel Ángel es un psicólogo organizacional egresado de la Universidad Central de Venezuela, egresado del IESA, profesor invitado en varias universidades de Latinoamérica, con más de 25 años de experiencia en la gestión de capital humano en empresas de primer nivel de América Latina. Pues un currículum bastante nutrido, bastante interesante. Y Arelis, cuéntanos, ¿cómo nació esta experiencia que se denomina psicoemigra? Bueno, Freddy, tanto mi colega Rubén como yo tenemos ya varios años que salimos de Venezuela para vivir en otras latitudes y hemos tenido durante todos estos años experiencia de compartir con migrantes de distintas nacionalidades en diferentes áreas también, ¿no? Especialmente en la parte organizacional, con lo que tiene que ver la adaptación de estos trabajadores en el mundo laboral y en el caso de Rubén y en mi caso en organizaciones sin fines de lucro. Y también, además de vivir nosotros mismos la experiencia de ser migrantes, conversar, escuchar los dolores de los migrantes en distintos destinos y eventualmente quisimos darle forma con un nombre y ofrecer nuestros servicios de manera esquematizada, de manera ordenada. Hemos desarrollado una metodología y esto es lo que estamos ofreciendo a los migrantes, porque nos hemos dado cuenta que efectivamente es necesario que las personas que quieren migrar, que están pasando por un proceso migratorio, que es un proceso vital, que es un proceso que tiene grandes repercusiones en la existencia humana, tanto del individuo como de quienes le rodean, se haga de una manera consciente, que se haga de una manera organizada, en la que nos tomemos el tiempo de parar, de analizar, de pensar, de revisar cosas nuestras como individuos, con quienes nos rodean, por ejemplo, si vamos a hacer este proceso con una pareja o con la familia completa. Y así como vemos que muchas personas cuando van a migrar se ocupan de los trámites logísticos, los trámites legales, hay una patita que está faltando, que es esta parte psicológica, que es tomar conciencia, que es cuidar de nuestras emociones, de nuestras relaciones interpersonales, de cómo manejamos las decisiones. Y por eso quisimos ofrecer estos servicios de una manera ya más ordenada, formal. Aquí desde el Táchira pues hemos presenciado muy frecuentemente escenas conmovedoras de aquellos inmigrantes que se van y aquellos que vuelven, por supuesto. Es un momento lleno de muchas emociones, ¿no? Alegrías, tristezas, expectativas, y a veces vamos como con la esperanza y con la fortaleza interna y creemos que, bueno, eso nos puede servir para afrontar esa situación. Eh, eh, pero también se nos plantea de que al inmigrante se le puede dar una asesoría psicológica. ¿Por qué el inmigrante la necesitaría? Como mencionaba antes, el migrante necesita este apoyo psicológico porque el proceso migratorio es un proceso vital. Ujú. Es un evento que no es un evento puntual, es un evento que tiene distintas partes, es un tránsito, es una trayectoria, es un camino, como lo hemos definido nosotros con nuestra metodología, y tiene que ver con la esencia del ser humano, tiene que ver con cambios radicales en su vida. Entonces, es como dicen mi colega Rubén muchas veces, no se trata solamente de comprar un pasaje, de armar maletas y de emprender el viaje, sino es un proceso complejo que involucra a muchas personas, que involucra tiempos, que involucra
mucha paciencia para ver los resultados, que involucra un cambio radical de adaptación en tu identidad, de adaptación cultural, de intercambio cultural. Y por eso es tan importante darle el tiempo a pensar en todas estas cosas y no esperar a que se den después que ya nos fuimos y comienzan a surgir estas cosas que nos traen conflictos, ¿no? En nuestra relación con pareja, con familia, con el país al que nos fuimos, con el país que dejamos. Ajá. Hay varias situaciones en este caso, ¿no? Está el inmigrante que lo están esperando, digamos, en otros países, pero está el inmigrante que se enfrenta a la incertidumbre total, ¿no? Va a un país que ni siquiera conoce, que apenas tendrá algunas referencias, pero cuando pisa suelo extranjero, otra cosa aparece en su vida y aparecen los conflictos, ¿no? ¿Qué es aquello que más conflictúa al emigrante al momento de llegar a un país extranjero? ¿Es distinto de acuerdo a cada país o hay un cuadro que uno podría decir que se repite? Me encantaría responder esa pregunta, pero me gustaría también darle la oportunidad a Claro, Rubén de que claro, se nos está incorpore con sus escuchando. ideas. Gracias, Areli. Fíjate, la pregunta es muy buena porque definitivamente creemos que lo primero son esas sutilezas culturales que se expresan en distintos momentos, en distintas instancias. Comencemos por la manera de hablar. No hablemos de barreras de cambios de idioma, que ya de por sí pueden significar un cambio importante. Pero imagínate que te vas a un país donde en teoría se habla español y te das cuenta que hay muchos españoles, muchas formas de hablar español o castellano. Entonces ahí empieza un punto. La No, inflexión de... disculpe, disculpe, psicólogo. Cuando uno va, por ejemplo, a Argentina, casi que tiene que volver a aprender el español, o a Chile mismo, ¿no? Sí, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento, por ejemplo, el caso chileno, que es un español muy particular? Ujú. Entonces, efectivamente, y no, y en general, en todos los... Ahora, y dentro de los países pasa lo mismo que nos pasa, por ejemplo, naturalmente en el caso venezolano, que las acentuaciones de la gente andina versus las acentuaciones de la gente de Oriente o del Zulia son completamente distintas. Entonces uno no se percata de la magnitud de esas sutilezas hasta que se expone frente a los demás. Entonces, el punto cultural que pasa por el lenguaje, que pasa por tu historia, por tus costumbres, que pasa por tus percepciones de mundo también. Entonces, ¿qué es importante? Sí creemos, como lo hemos demostrado también con varios sondeos que hacemos nosotros, que hay países que pueden ser como más permeables y hay otros que son menos permeables. Eso no quiere decir que no puedas tener éxito, significa que va a ser un esfuerzo mayor el estar en esos países versus otros, donde el esfuerzo puede resultar bastante más bajo. Entonces, por ejemplo, en América Latina, y esto que no se lea como que hay países mejores o peores, no, hay países donde tú entras más rápido como venezolano que tiene Ujú. unas características. Por ejemplo, lo que hemos nosotros identificado, caso México, caso Argentina, son culturas donde tú permeas más fácil. Caso Colombia es más obvio porque por algo fuimos a la Gran Colombia alguna vez. Ujú. La verdad que, por ejemplo, a mí me pasaba cuando llegué a Chile, que la gente me confundía al principio con colombianos, porque no habían tantos venezolanos. De hecho, cuando llegamos los venezolanos... Se nos fue el sonido. Ajá. Se nos fue el sonido. Ujú. Sí, estamos aquí con el doctor. No sé, con el psicólogo. ¿Me escucha? No. Eh, la, Continúa hablando la y psicóloga Arelis, ¿me escucha? Ahora sí. Ajá, Ahora se sí, ahora cayó. sí. Ajá, sí, te sigamos. perdimos, Freddy. No, ya recuperamos el sonido. Estos cosas que pasan en este tipo de No pasa transmisiones, nada, está pero bien. Está vamos bien. bien, Freddy. Pero usted Tú me nos comentó. dices dónde retomamos. Sí, no, tranquilo. Estábamos en el punto del dialecto, ¿no? De la manera Sí, como que eso es, nada más ese pequeño detalle ya no choca, ¿no? hace una gran diferencia. Entonces, yo ponía el ejemplo que hay países donde tú culturalmente te sientes como, o sabemos que efectivamente los venezolanos son más permeables a ciertas culturas. En el caso de América Latina, sabemos que México, Argentina son países muy permeables, nos parecemos. Con Brasil también, pese a la barrera
idiomáticas. El brasileño común suele ser también muy directo, muy abierto en decir las cosas y tenemos incluso gestualidades bastante parecidas, ¿no? En el caso de Colombia, pues ni se diga, la Gran Colombia, yo comentaba que cuando llegué a Chile me confundían con colombianos y ahí me di cuenta, wow, soy muy parecido a los colombianos porque aquí me confunden con colombianos, a pesar de que yo era, y eso a veces como que choca. Entonces, ese tipo de sutileza. El otro es, parte también de la cultura, las reglas, las normas que existen en esa cultura son diferentes, por ejemplo, son diferentes. Si hablamos muy fuerte, tú afuera te das cuenta que nosotros hablamos duro, hablamos fuerte, nos hacemos ver. Ujú. Este, en el tema del clima, te das cuenta que uno no puede, por ejemplo, para estos países que tienen 4 estaciones, a mí me pasaba que cuando, después de salir del invierno, mi primer invierno, cuando apenas vi los primeros rayitos de sol de la primavera más o menos estable, bueno, yo guardé la ropa. Aquí ya llegó el sol, caballero, porque para Ujú. uno llega el sol y uno llegó el trópico, papá, ponte tu short. Y resulta que los 2 días vino otra vez el frío y yo, oye, qué cosa tan loca. ¿Por qué? Porque uno tiene, y ahí es donde te das cuenta que tu biología, tu herencia biológica que existe, tu cosa, tiene que ver con que, claro, para uno el sol es alegría, es salir, es otra vez. Entonces uno ve un rayito de sol después de pasar 3, 4 meses prácticamente como en la sombra, eso para uno lo anima, pero tiene que ver con una cosa que es muy tuya. El que vive las 4 estaciones está acostumbrado a eso. Entonces, esa Y sensibilidad, eso cambia también el estado emocional, el ¿no? estado de ánimo, tal Ujú. cual, tal cual. Entonces, claro, esa sensibilidad cultural es importante tenerla y es bueno saber cómo, o imaginarte, si no lo has vivido, cómo te vas a sentir en esos contextos, cómo ¿Cómo, sientes, cómo cómo te funciona, puede Rubén? ir. ¿Cómo funciona Psicoemigra? Tengo entendido que es una plataforma que le integran varios profesionales de la salud mental. Hábleme un poco al respecto. Sí, Psicoemigra, bueno, primero somos una red como decimos nosotros, psicólogos que también han vivido la experiencia de emigrar. Eso, Ujú. eso también es el primer punto, que en el caso de Arelis ha sido mucho más intensa porque, bueno, se fue a Canadá, después vino a Argentina, pasó por Chile y, bueno, tiene mindset de migrante. Yo, en mi caso, me moví, fue a Chile, pero he tenido la oportunidad de trabajar con gente de muchos países y estar con estadías cortas en distintos lugares. Entonces, somos primero eso, una red de psicólogos que se dio cuenta de la necesidad de este apoyo y luego nos apoyamos de una plataforma que diseñamos conjuntamente con nuestros partners de Cohen y Aguirre en España. Somos un grupo un poco más grande, pues de gente que técnicamente nos estamos apoyando y evaluando lo mejor que podamos diseñar para estas personas. La forma de contacto efectivamente es a través de nuestras redes sociales, a través de @psicoemigra en Instagram, tenemos psicoemigra.com en página web, pero tratamos de mandar muchos mensajes también por otras vías, por Facebook, por TikTok, para crear conciencia, porque partimos del hecho de tratar de movilizar a la conciencia porque creemos en una migración consciente, tanto del que va a tomar la decisión de irse, como del que ya está y ya está pasando su proceso como migrante, del que está pensando en devolverse o del que está pensando en moverse para otro lugar, porque hemos visto como el fenómeno en múltiples factores. Entonces, es buscar esa conciencia y, bueno, estos son nuestros canales. Ahí activamos los primeros contactos para entender en qué etapa puede estar la persona, cuál es el Ujú. tipo de duda que tiene, entender si la persona va sola, en pareja, con familia. Y nos extendemos también que es, digamos, parte de nuestra forma de verlo. También nos gusta incluir a la familia que se queda en el lugar de origen, porque nos damos cuenta que este es otro punto de presión importante. Entonces, no se trata solo de que te vas, sino, bueno, ¿qué haces con los que se quedan? ¿Cómo generar negociaciones de cómo nos comunicamos, los puntos claves de nuestra vinculación a distancia, la creación de expectativas y manejo de expectativas? Entonces, es verlo desde una manera lo más holística y amplia posible para poder atender en distintas perspectivas y en distintos momentos de ese camino. Entonces, dependiendo de dónde quedes, en función de cómo diagnosticamos inicialmente, ahí vamos dándole la metodología en función de cada etapa. Pero lo Podríamos, vemos el viaje completo, perdón. podríamos hablar, usted me está hablando del viaje completo, podríamos hablar de un modelo de cómo es esa evolución psicológica del emigrante o cada caso muy particular. Efectivamente, cada caso es particular y por eso lo que nosotros ofrecemos es una atención personalizada, pero al mismo tiempo tenemos una metodología que hemos diseñado, lo que nosotros llamamos camino, que es un acróstico en el que cada una de las letras C, A, M, I, N, O significa
un área a la que nos abocamos, ¿no? Crecimiento, autoconocimiento, motivación, integración, nuevos horizontes y orientación. Y este camino, aplicamos esta metodología a 3 grandes momentos que hemos identificado, que son la preparación, la transición y la adaptación o vuelta, que a su vez estas tres grandes etapas se subdividen en los distintos puntos que vive un migrante, desde que comienza a pensar en la posibilidad de irse, en lo que tiene que ver con hacer todos los trámites legales, logísticos, esta preparación psicológica también, cuando llega el momento propiamente de viajar, despedirse, llegar al nuevo lugar, instalarse en el nuevo lugar en una primera etapa, que es cuando viene este cambio que nosotros llamamos de mentalidad turista a migrante, a sentir, oh, yo ahora vivo aquí, este es mi nuevo lugar de residencia. ¿Cuál es la diferencia entre eso, Arelis? Porque hay una diferencia del turista, uno va como turista y bueno, disfruta del lugar, hace un reconocimiento del lugar, tiene las posibilidades de gozárselo, digamos así, de pasear aquí, pero llega un momento en que yo me voy a establecer aquí y aquí tengo que conseguir mi modo de subsistencia y ahí ya comienza la angustia, ¿no? Ahí ya comienza ya esos primeros días de aclimatarse ya pasaron, ¿no? Exactamente. Bueno, no necesariamente son días. Hay casos en los que se extienden. Y la gran diferencia entre la mentalidad turista y el residente es que no hay boleto de regreso. O si hay un boleto de regreso al lugar de destino es porque tenemos que volver eventualmente al nuevo lugar de residencia. Entonces, la mentalidad turista es, como bien dices tú, voy, disfruto de un rato, tengo esta idea de que todo es lindo, de que todo es nuevo para mí, todo es nuevo para mí, todo es maravilloso. Todo es maravilloso. Esto no estaba en mi país, no había esto, en mi país no había aquello, lo otro. Exacto, y es como de probar, ay mira, y esto nuevo, esta fruta es distinta, este camino es diferente, aquí hay tal tipo de transporte, aquí hay diferentes temperaturas, climas, hay diferentes culturas, espacios nuevos, pero eventualmente eso se termina y yo sé que yo voy a volver a mi país y voy a volver a comer mi comida, andar por mis calles, y me despido y quedo fascinado y me quedo con el recuerdo. El migrante no, el migrante es, dejé todo esto atrás, todo esto que es nuevo ahora lo tengo que asimilar y tengo que empezar a integrar esto en mi día a día, porque ahora es mi día a día, no tiene una pauta final, no es vine 2 semanas y ya me regresé, ahora me quedo y ahora tengo que comenzar a levantarme cada día pensando, esta es mi nueva realidad. Rubén, no sé si me escucha en este momento. Rubén. Sí. Sí. ¿La atención se ofrece al emigrante o también a la familia? Sí, fíjate que nosotros tenemos, digamos, la modalidad extendida. Nos gusta avanzar en la familia. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si la persona que nos contacta tiene pareja y tiene hijos, nos gusta ir, dependiendo también de la edad de los hijos, por lo menos meterlas en el sistema de análisis. Cuando son niños muy chicos, también obviamente extendemos recomendaciones respecto a cómo hablar con los niños menores de 12 años sobre el tema, porque esto hay que atenderlo. El desarraigo nos toca todo. Entonces, atendemos pareja más sus hijos. Si son mayores de 12 años, también los incluimos incluso en la fase de conversación con nosotros para entender cuál es su perspectiva respecto al proceso, porque a veces los hijos son un súper buen sensor de lo que ocurre. A veces son los primeros que se adaptan, a veces no son los que se adaptan, pero en todo caso son un buen sensor de cómo estás manejando el proceso migratorio. Y después, sí, que nos pasa mucho, aquí un dato de la estadística que tenemos por allí, en el país, en Venezuela en particular, hay estados donde la gente viaja incluso con la familia extendida. Se van unos primero, después se van los hermanos, la hermana con el cuñado, la cosa, los hijos de ellos, nos traemos ahora a los papás, a los abuelitos. Entonces, eso pasa fundamentalmente en el Zulia y en el estado Táchira. Los maracuchos. Primero el Zulia viaja en patota, o sea, se van en patota. Quizás no se van todos juntos, pero se van poco a poco hasta que se llevan a todo el mundo.
Y la segunda es el estado Táchira. O sea, tú ves que la gente hace el esfuerzo por llevarse a su gente y se van. Entonces, eso es interesante porque también tratamos de ordenar ese proceso de manera que para todo sea crecimiento. Que a propósito de lo que está diciendo Arely, lo que necesitamos es ver que esta experiencia, así toque devolverte, cambiarte nuevamente, quede un mejor ciudadano en el país que va y que si le toca regresar a su país, esa experiencia te hizo una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor ser humano. Hay que No que manejar lo veas mucho la solo, frustración, ¿verdad? por ejemplo, exactamente. Porque Entonces, pero habrá, si atendemos todo el espectro familiar, los que se quedan también son parte del proceso, los claro, estoy incluimos. hablando de los que se quedan, porque por lo menos está la situación de la abuelita, del abuelito que tiene que quedarse con sus nietos. Y él pues también requeriría una atención especial, me imagino, psicológica. Así es. Y generar acuerdos, además de la atención, es generar acuerdos de conversación, ser francos en lo que nos pasa, no generar expectativas que no puedas cumplir. Hay situaciones que son muy difíciles y perdonen que aquí ponga una situación muy personal. Ujú. Por ejemplo, ahorita viene diciembre. Diciembre es una época muy, muy, muy sensible para los venezolanos y para otros migrantes que también, para quienes la Navidad es un evento súper importante en el año. Yo no voy a tener la oportunidad de compartir este año con mis hijas, por ejemplo. Es primer Ujú. diciembre que vamos a pasar sin compartir la Navidad. Eso a uno le pega mucho. Entonces, gestionar lo que vas a conversar con tus hijos, gestionar cómo eso se te devuelve, gestionar para que eso no se convierta en un tema que ya de por sí es bastante penoso, bastante difícil. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso lo recibas, lo manejes, lo digieras de una manera que termine fortaleciéndote, aunque parezca paradójico? Entonces, efectivamente, uno tiene que manejar frustración, a veces las expectativas no se cumplen. Yo diría, Arely, nuestro número a veces nos dice, el 70% de las cosas que creen que van a pasar no van a pasar. Y esa apuesta es difícil entenderla. Porque mucho, mucho, mucho de lo que crees que va a ocurrir no va a ocurrir. A veces la vida te sorprende. O sea, no Claro. va a ocurrir o para bien o para mal, pero no pasa lo que tenías en tu cabeza. No pasa lo que dice Facebook, no pasa lo que dice Instagram, no pasa. Pero a veces hay altos niveles de angustia que ustedes deben manejar. Exactamente, y o sea, no solamente de angustia, sino Depresiones. sí, hay depresión, hay un fenómeno que ya es muy conocido desde hace décadas, que se ha llamado el duelo migratorio. Ujú. Y el duelo migratorio toca a todos los involucrados, toca al que se va, toca al que recibe, toca al que se queda, y no solamente de la familia, también de la comunidad alrededor. Nuestros vecinos, nuestras comunidades a las que pertenecemos, iglesia, trabajo, clubes deportivos, a las distintas organizaciones en las que nosotros nos hemos involucrado, con las cuales hemos hecho comunidad. Es una pérdida para ellos el que se va y es una pérdida para el que se va dejar a esa gente atrás. Tiene que hacer una familia nueva donde llega. Y el que se va, digamos, en un sentido es como, bueno, fue mi decisión y yo tengo que enfrentar lo que viene y tengo que poner toda mi energía en eso. Pero el que se queda, su vida también sigue, pero queda con ese vacío. Claro. Y ese vacío hay que tratarlo. Ujú. Siempre se habla del fenómeno de la migración y se evalúa desde la sociología o se evalúa desde de la economía, pero poco se habla de la parte psicológica, ¿no? Uno ha recibido como periodista, por supuesto, noticias muy fuertes de cosas que pueden ocurrir en el extranjero con los venezolanos. Digamos, hay muchos casos de violencia intrafamiliar, hay casos de, bueno, otras dolencias, pero poco se trata de eso de lo psicológico, ¿no? De esa pequeña tragedia, a veces es tragedia, que ocurre en las familias, ¿no? Los padres que ven que sus hijos se van y personas de la tercera edad que se sienten casi a veces hasta abandonadas, a pesar de que tengan el recurso tecnológico y ese recurso tecnológico les permita estar en comunicación casi que diaria con sus hijos, ¿no? Correcto. Mira, lo que pasa, Freddy, es que, claro, para los venezolanos la migración en masa es un fenómeno reciente, es un fenómeno muy nuevo. La migración en el mundo es desde su origen.
Y hay muchos países en el mundo y hasta incluso continentes que han vivido la migración desde hace siglos. Lo que pasa es que a nosotros ahora nos ha tocado más de cerca y como digo, como ha sido una migración masiva, más o menos forzada por las circunstancias especiales de los últimos años, es como que nosotros recientemente hemos hecho conciencia de lo que está pasando, pero hace siglos que se vive esto, ¿no? Y efectivamente estos dolores que están en la comunidad, recién nosotros lo vemos porque nos está tocando de cerca. Y como dices tú, es cierto, hay mucha tecnología, pero se pierde el piel a piel. Ujú. Y el piel a piel es algo esencial del ser humano. ¿Cómo ha sido la recepción a la plataforma? Ustedes al principio tenían qué expectativas, que iban a contactarse con pocos venezolanos, que bueno, y de repente comenzó a crecer el número de personas que ustedes atendieron, ¿o cómo ha sido ese movimiento de pacientes, por decirlo de alguna manera? Le dejo eso a Rubén, que a él le encanta el tema data y estadística. Ah, bueno, Rubén, dime. No, fíjate, buen punto. Nosotros teníamos una hipótesis inicial, efectivamente. La hipótesis era que nos iba a contactar mucha gente que estuviera evaluando la posibilidad de irse, pero sorprendentemente la mayor cantidad de gente que nos contacta es gente que ya migró. Entonces, Ujú. eso para nosotros nos cambió como la hipótesis inicial, porque nos conseguimos con un dolor que está en la gente que ya migró, que ya está instalada y que no termina de hacer ese pase a su nueva condición, a entender que está acá, a entender que se ubicó, esa aceptación y mirar hacia adelante, ahí hay todavía mucha incomodidad. Entonces, y lo menos que ha pasado es esa gente que tiene como la idea que quiere aclararla. Entonces, bueno, ahí la hipótesis se nos invirtió. De distintos países, por supuesto. También nos ha ayudado mucho como receptividad ver que a otras personas no venezolanas, parejas, por ejemplo, en Estados Unidos nos han ubicado, en España también nos han ubicado, México también nos ha ubicado gente, que son países, por ejemplo, el caso mexicano es muy interesante porque, bueno, es un país de tradición de migración muy alto. O sea, cuando tú ves los números de cara a la gente que vive en Estados Unidos, mexicana, que manda remesa, no sé qué, son países de tradición de migración de muchos años, pues. Y lo que te das cuenta también es que los países que tienen más tradición comienzan a entender que lo psicológico es importante y que también lo planifican con más antelación. Eso también nos ha llamado la atención. O de estadounidenses que se quieren mover fuera de Estados Unidos, que también lo planifican con más antelación. Entonces, esos son fenómenos interesantes que nos sirven a nosotros para cruzar experiencias. Entonces, bueno, qué bueno sería que cualquier decisión, por ejemplo, en el caso de alguna persona en Venezuela, lo tomara de una manera distinta, o lo que nos pasa también en Chile. En Chile también tú te das cuenta que hay como momentos en los que la gente empieza como a contactarnos, producto de alguna cosa, de alguna destemplanza en el ámbito político, económico, y tú dices, bueno, también aquí hay como una perspectiva, sobre todo la gente joven, que actúa distinto al que tiene un poquito más de años, que se toma el espacio, que se toma el tiempo para reflexionar y planificar. Y ese espacio tiene que ver con reflexión, con pensar, tomar conciencia y tomar las mejores decisiones, que es donde nosotros buscamos ayudar. Como usted me estaba hablando, lo conveniente es que si uno va a emigrar, pues ya comienza a tener esa asesoría psicológica, pero como usted también me dijo, hay muchos casos de gente de que en un momento determinado de una crisis personal acuden a ustedes. Más o menos, ¿cómo es ese perfil? ¿En qué momento un venezolano, bueno, no estamos hablando solamente, el fenómeno venezolano de migración fue muy llamativo por la manera masiva en que se dio, pero es común en Colombia y en México y en Centroamérica en general, ¿no? Pero ¿en qué momento alguien dice, bueno, me siento en una situación muy fuerte y necesito asesoría psicológica? ¿Cuándo toma esa decisión la persona de acudir a eso? Puede ser en cualquiera de los puntos. Ujú. Precisamente esa es una de las cosas interesantes que nosotros hemos visto, porque incluso como te mencionaba Rubén, nos hemos encontrado con muchos casos en los que ya migrantes que están instalados en un país hace tiempo se dan cuenta que no, que la cosa no está funcionando, que no se adaptan, que eso no es para ellos. Por ejemplo, le pasa mucho a los haitianos
que vienen de una isla del Caribe en la que hace mucho calor, en la que hay otro estilo de vida, en la que tienen su propio idioma, sea el francés o el creol, y cuando se vienen, por ejemplo, a países más hacia el sur, padecen el tema de las 4 estaciones, sufren con lo del idioma, tienen que hacer un esfuerzo grande para aprender español, y después que lo hacen aún no perciben que hay una mejoría en su calidad de vida, y no se le abren tantas oportunidades, a pesar de que tengan educación, de que tengan la mejor disposición de trabajo, y en estos casos hay mucha frustración, y en algunos se ve mucho, por ejemplo, que la típica migración que era en los Estados Unidos, los familiares que están instalados en los Estados Unidos le dicen, ¿tú por qué te fuiste para allá? Vente para acá. Entonces comienza un redimensionamiento del proceso migratorio por un cambio de destino. Y entonces ese es un momento crítico en el que se dan cuenta, oh, bueno, como ya yo dejé mi país, como ya pasé por esto, no quiero volver a pasar por las mismas cosas, entonces yo siento que necesito orientación, siento que necesito ayuda. No lo quiero hacer a la loca como lo hice en la primera, ni quiero volver a pasar por lo mismo, quiero hacerlo de una mejor manera para obtener un mejor resultado. Yo solo agregaría a eso dos situaciones que para nosotros son signaling claro. Uno es cuando la gente tiene mucho desajuste laboral, cuando nada los satisface, cuando pierden el empleo cada cierto tiempo, cuando se dan cuenta que les cuesta. Y lo otro son las tensiones, en caso de que te vayas con tu pareja, de tensiones y discusiones familiares con tu pareja. Cuando empieza el asomo de divorcio, cuando empieza el asomo de la permanente discusión, cuando hay ese desajuste que tu casa ya no se parece a tu casa, se pierde la armonía. A veces la gente quiere buscar ¿cómo decir? Explicaciones en cosas que no están ahí, tienen que ver con el proceso migratorio que te tensionó la relación, y entonces ahí es donde nosotros hemos podido acudir como a tener esa conversación, ella va, y te das cuenta que a veces es que él pensaba una cosa, ella pensaba otra cosa, y el punto tuvo que ver con que nos vinimos a un proyecto migratorio donde cada quien tenía una perspectiva distinta y nunca lo conversamos abiertamente. Entonces, bueno, armonizar aquello para que no se pierda ese matrimonio, si es que si es posible rescatarlo, pues lo tratamos de hacer. Pero esas son tensiones que aparecen. Y una tercera, diría, son los hijos. El hijo que no se adapta, o que se adapta mucho más rápido que tú y te genera la tensión de decir, bueno, pero ya va, ¿por qué estás hablando de esta manera si tú eres venezolano, no sé qué? Nosotros comemos arepa, no pan, no marraqueta, no sé, por decir algo, en el caso chileno. Entonces, son varios, pero esos han sido como los típicos. Desajuste laboral, el tema tensión pareja, tensión relación, y ese tercero que tiene que ver con los hijos. Son como los que, y la gente dice, no, necesito ayuda, y busquemos ayuda, pues. Y por ahí también se asoman posibilidades. Bueno, lo voy a comprometer con una pregunta, pero bueno. En el caso de una pareja o una familia que desee emigrar, ¿ustedes aconsejarían a la familia que fuera en conjunto a emigrar? O sea, ¿fuera toda la familia? ¿O es preferible que primero se adelante a alguien y luego vaya la pareja y luego vaya a los hijos? ¿O eso depende de cada quien? En una primera instancia, digamos, nosotros no somos consejeros. Ok, aclárame eso. Digamos, no está en nuestra parte aconsejar una cosa o la otra, está en nuestra parte guiar un proceso en el que las personas puedan identificar sus propias realidades, sus propios perfiles, sus habilidades, su conocimiento, sus expectativas. Nuestra meta es poder entregar herramientas que las personas gestionen ellas mismas, según su contexto y según su realidad. Entonces, en ese sentido, esa es la primera cosa. Y la segunda es que cada uno tiene que analizar las variables que están en su control, las que no están en su control, y conversar. Esto, a mí me encanta, Rubén siempre hace énfasis en este tiempo. Me recuerda la canción de la Chester, sentémonos un rato a conversar. Tomarse el tiempo para hablarlo conmigo mismo, hablarlo con mi pareja, si es que estoy inmigrando con mi pareja, con mis hijos o la familia nuclear o extendida, y ver cuáles son las circunstancias reales, buscar el asesoramiento legal, por supuesto, si se puede, a abogados, etcétera, o la parte logística, y analizar cuál es el cuadro particular de esa persona, de esa pareja o de esa familia.
no hay una respuesta estándar para eso. Si tú me preguntas desde mi perspectiva, desde lo que fue mi experiencia migratoria y lo que he visto en migrantes, yo diría, siempre es mejor migrar todos juntos, pero las circunstancias son distintas. Sí, yo solo agregaría allí que el análisis nos lleva a que esa pareja decida lo mejor que le conviene a esa pareja y a esa familia, porque cada caso es particular. Pero ¿qué sí hemos visto nosotros como tema? Por ejemplo, si tú te vas como pareja y ninguno de los dos tiene una probabilidad alta de insertarse a producir dinero rápido y no tiene suficientes ahorros, es mejor que decidamos ir por quien tenga la mayor probabilidad de generar ingresos más rápido. Porque si se van todos, y es un dicho que es tal cual, no es lo mismo pasar hambre tú solo o tú sola, que empecemos a pasar hambre todos porque nos queremos mucho. No tiene sentido. Se va la persona que tiene mayor probabilidad de generar recursos más rápido y después se va el resto. Eso es lo lógico. Ahora, también hemos visto casos que dicen, no, nosotros unidos todos así pasemos hambre todos. ¿Y están de acuerdo en hacerlo así? Bueno, todos. Entonces, por eso lo que dice Arely es muy cierto. Es decir, pero ¿qué es lo importante aquí? Y por eso no queremos que se vea como escapista la respuesta. Es que cada realidad es particular. Hay familias donde tú ves que sí, ellos todos juntos, así sea pasando hambre, delen. Ahora, hay unos donde no, yo prefiero que tú vayas porque no me voy a convertir en un peso para ti. Entonces vete tú adelante. Y ojo, aquí hemos visto hombres y mujeres que se van adelante. Claro. Y los hijitos con una edad que son suficientes para quedarse a la espera de que se vayan todos. ¿Qué? Sigo. Sí, ¿Lo perdimos a Rubén o soy yo? Exacto, y la que ya tiene el empleo. Bueno, generar los vínculos de comunicación. La última parte no la escuchamos, Rubén, la última parte. Ajá, que decíamos que a veces es la mujer la que consigue el ingreso, no siempre el hombre. Y entonces ahí lo que hacemos es decir, bueno, lo importante es que ustedes aprendan a decidir juntos aún en la distancia y que confíen en el criterio de cada quien. Eso es suficiente. Pero volvemos al tema, cada realidad es distinta y lo que sí enseñamos es que analicen esa realidad, que les conviene más a ustedes, que se adecua más a eso que te define y sobre todo que tengas los mecanismos de conversación que te permitan tomar las mejores decisiones al futuro. Eso sí. Claro. Pero hemos visto casos exitosos de que se van todos y les va bien. Hay uno que se han ido uno primero y les va mal. También hemos visto casos así. Exactamente. Como estábamos hablando, ustedes le dan las herramientas para que entren en conciencia de la situación, ¿no? La gente, por supuesto, a veces cuando recurre a un psicólogo, pues siempre va con esa petición de consejos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquello y lo otro, pero me pasa esto con mi familia. O sea, siempre hay esa expectativa respecto al psicólogo, ¿no? No, y en el mundo de pareja se me vino una anécdota que una vez le dije a una pareja, le dije, ustedes, si se quieren divorciar en Estados Unidos, háganlo, pero les va a salir más caro. Mejor es que se divorcien aquí en Chile, que les va a salir más barato, porque el punto era que el proyecto migratorio era la gran excusa para separarse. No es necesario darle... Bueno, la mente humana es así, los humanos le querían dar una vuelta. No, ustedes lo que están es separándose. Fue la conclusión del proceso, o sea... sí, es verdad. ¿Hay alguna estadística que se maneje respecto a depresión o respecto a algún cuadro clínico o respecto a violencia intrafamiliar? ¿Hay un estudio que se haya dado en estos años con respecto a la migración venezolana? No que yo conozca que haya ese nivel de detalle. Nosotros no tenemos ese nivel de detalle. Efectivamente, se han hecho un montón de encuestas, análisis, hay papers escritos, hay libros escritos, artículos periodísticos, pero con data específica no hasta donde nosotros lo tenemos, claro. O por lo menos no específico de los venezolanos. Hay datos a nivel global de la migración mundial, pero además una cosa que quería decir, Freddy, que me quedó pendiente de una pregunta tuya previa, es que el tema salud mental ha tomado una enorme relevancia en el siglo XXI, y por eso es que no es que es una cosa nueva, sino que ahora se le está dando una prioridad y una preponderancia mucho mayor. Y los medios de comunicación nos permiten verlo más latente.
en distintas instancias, en organizaciones, e incluso, bueno, por ejemplo, este fenómeno que hemos visto, el tema salud mental, con los famosos, con grandes atletas, gente del área de deporte, porque lo hemos visto en documentales, en las Olimpiadas, o sea, es un tema que además era tabú, Claro. que siempre fue mal visto que uno tuviese temas de salud mental y ahora se le ha dado la vuelta. Decir, no, mira, O esperar a que tenemos o esperar a que la situación se vuelva demasiado crítica, demasiado terrible, y ahí ya ahí sí recurro ahí a una atención y sea psicológica o inmanejable. psiquiátrica, depende del caso. Exactamente. Por eso te digo que hay una mirada distinta ahora a lo que es salud mental, a que es parte de nuestra vida integral, a que podemos tomar medidas para lidiar con nuestros temas en la vida común, que no hay que esperar a una crisis, que no hay que llegar a que se, se, se pudrió todo. No, que podemos tomar medidas profilácticas, que podemos ser proactivos y que atendiendo a esto podemos evitar también muchas crisis posteriores. No, pues Sí. tendríamos que hablar horas y horas de este tema. Y bueno, Sí. usted sabe que el tiempo en nuestro es medio limitado, pero hemos hablado hemos hablado bastante, y yo creo que nos hemos enterado de todo esto que ustedes están ofreciendo. Pero antes de finalizar, yo quisiera que ustedes me informaran cómo pudiésemos acudir a la plataforma, que en las redes sociales, cómo están ustedes. Háblenos un poco al respecto. Bueno, primero la plataforma es de contacto y también de difusión. Nosotros nos hemos dedicado también a generar muchos insights para que pensemos bien y generemos una migración consciente. Eso es lo primero que buscamos, porque un migrante consciente es un migrante que va a tener un mayor impacto para su vida personal, para su familia y para la sociedad donde va a formar parte y para la sociedad que deja. Entonces, sobre esa base tenemos nuestra cuenta en Instagram, que es @psicoemigra. También en Facebook nos pueden seguir por Psicoemigra, y tenemos nuestra página web, que es psicoemigra.com. Esto es para entrar en contacto con nosotros y ahí comenzar la interacción, que es humana, no es un robot, es una interacción humana para generar los primeros contactos y tener las conversaciones vía online. Y bueno, y como decíamos, pues por ahí tenemos toda nuestra campaña también para concientizar de esto, que es un fenómeno tremendamente importante para todos nosotros, y en el caso particular de los venezolanos, pues nos ha tocado como nos ha tocado, ¿no? Bueno, Areli, bueno, Rubén, ha sido muy fructífera esta conversación, y bueno, ojalá en otro tiempo se dé la posibilidad de seguir ahondando en el tema. Muy agradecido por estar en el día de hoy, y bueno, algunas palabras finales. Muchísimas gracias nuevamente, Freddy, y bueno, La Nación, pero específicamente todo el equipo de Perfiles de mi Tierra, y gracias a quienes nos han escuchado que nos han dedicado este tiempo para escucharnos, y que a quienes les toca el tema, directamente o indirectamente, a todos nos afecta, y estamos muy agradecidos de tener los espacios para conversar de esto, un tema que nos apasiona, y que queremos compartir y en el que queremos incidir positivamente en la comunidad. Bueno, a toda nuestra audiencia, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy de este tema que nos toca tan fuerte a todos, toda familia tachirense, venezolana, tiene un migrante, de alguna u otra manera lo apoya, o el mismo migrante está apoyando a la familia, y bueno, habrá mucha tela que cortar en otras ocasiones. Bueno, esto ha sido otra edición de Perfiles de mi Tierra, agradeciéndole a Charlie García ya la parte técnica, porque hoy pues logramos con mucho éxito esta bonita entrevista, y será hasta otra emisión de Perfiles de mi Tierra. A los que nos ven en directo, un buen provecho, y a los que nos ven en diferido a través de la plataforma de YouTube, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.